Bueno, bon dia, bona tarda, bona nit, benvingudes i benvinguts al Cineclub de l'Orfeó, una producció de l'Orfeó Català de Mèxic en coordinació amb Cinema Casals, dels Casals Catalans en xarxa i en coordinació als Casals d'Equador. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Cineclub del Orfeo, una producción de Orfeo Català de México en coordinación con Cinema Casals de la red de los Casals catalanes y en coordinación también con los Casals del Ecuador. Nos pueden encontrar en redes como Orfeo Català de México. Hoy tenemos como invitado especial a Gabriel Salim del Consejo Espírita de México y de Mérida, del Consejo Espírita de Mérida, ¿verdad? Gabriel, bienvenido. Así es, Vincent, muchas gracias. De verdad, extendemos el agradecimiento por invitar al Consejo Espírita de México, tomarnos en cuenta para dar esta opinión sobre las películas que se están presentando. Así que te agradecemos mucho y estamos muy contentos de estar aquí colaborando con ustedes. Gracias, muchas gracias. Pues hoy la película que vamos a presentar se llama Personal Shopper. Es un thriller francés fantástico del director Olivier Assayas y se estrenó en el 2016. Esta película, bueno, está protagonizada por Kristen Stewart, que es una actriz que también fue, digamos, representante de Chanel. Van a ver que salen algunos vestidos de Chanel. También está Sigrid Boisis, Lars Eindiger, Nora, un nombre raro, se llama La Tatten, y Ty Olwin. Bueno, estos son los actores principales. Esta película ganó en el 2016 el premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes. Bueno, después de la película ya platicaremos un poco más de ella. No sé si algunos ya la vieron, de todas maneras ahora la vamos a poner aquí en el Zoom y vamos a enviar en el chat del Zoom por si alguien se le dificulta verlo directamente en el Zoom, vamos a enviar los links. Hay un link que es efímero, que se puede ver, digamos, directamente, y otros links que son de plataformas como Filmin o Cinépolis que necesitan suscripción. De todas maneras, creo que se puede ver bastante bien en el Zoom. Aquí en el chat ya les estoy enviando los links si gustan, para verlo. Ahorita, si me dan un momento, voy a, como estoy en dos computadoras, voy a poner la película desde la otra computadora para que se pueda compartir. Y nos vemos como en 100 minutos, dura como 1 hora 45 minutos más o menos. No sé si quieras comentar algo, Gabriel, antes de empezar. Pues yo creo que va a ser una película bastante interesante porque sí toca temas muy puntuales del espiritismo, el cual les pido que pongan mucha atención y para que después cuando empecemos a comentar, pues si tienen alguna duda también acerca de algunos temas que se mencionan como mediunidad o demás, pues podamos estar aquí para contestarles, ¿no? La verdad es una muy buena película. Por ahí también el director tiene 2 películas más muy interesantes y se la ha catalogado como un director que habla mucho sobre estos temas espirituales de espiritismo. Entonces, creo que es una gran película. Gracias, Gabriel. Pues empezamos, la voy a compartir. Bueno, pues si gustan, pueden poner sus cámaras. Quien guste, con toda confianza.
Una película impresionante, muy buena, de Oliver de Sayas, y tenemos muchas preguntas al respecto, pero nos gustaría, Gabriel, del Consejo Espírita de México, de Mérida, y que ahora estás en Brasil, nos puedas comentar un poquito sobre la película, tus impresiones a este nivel espírita y a lo mejor aclararnos algunas dudas que tengamos. Claro, claro, Vicent, pues muchas gracias. Sí, como mencioné al inicio, creo que la película da muchos puntos a nivel espiritual y de la doctrina espírita, ¿no? Yo creo que una de las primeras partes, desgraciadamente en la versión que vimos, no se traducía la parte de sueco, pero donde mencionan la primera vez que la pintora también mencionan el fenómeno de las mesas redondas, ¿no? De las hermanas en Estados Unidos. Creo que este punto es muy importante porque pues nosotros igual en el Centro Espírita estudiamos esta parte, ¿no? Tenemos un estudio que se llama el ESDE y la primera parte es precisamente irse hacia la historia del espiritismo y uno de los puntos más importantes es lo de las mesas redondas, cuando se empieza a tener esa comunicación con los espíritus, contestando con golpes, haciendo algún tipo como de abecedario, ¿no? En otros también se vio el fenómeno tipo clave Morse, etcétera. Entonces, creo que ahí la película lo marca muy puntual lo del espiritismo. Entonces, creo que lleva esa línea, ¿no? De ahí, creo que también ahí mismo, en esa parte de la película, mencionan pues a la pintora sueca Hilma, ¿no? Hacen mención, por ejemplo, rápidamente que esa era una precursora de la pintura abstracta y que ella recibía este tipo de mensajes por ideas y demás, ¿no? De entrada les invito realmente a ver, a lo mejor los que tengan curiosidad, a ver la bibliografía de esta pintora Hilma, es espectacular realmente. Es alguien que tuvo contacto totalmente con el espiritismo siempre. Ella desde muy corta edad empezaba a recibir mensajes, podía como que empezaba como a tener algunos trazos en sus pinturas, recibía algún tipo de mensajes, ¿no? Es más, ella cuando estuvo en una escuela en Sueca, en Estocolmo, con 4 compañeras más, tenían reuniones espíritas donde cada una iba turnándose para tener ese tema de mediunidad y recibir esos mensajes, ¿no? En este sentido, Vincent, me gustaría comentar que hay diferentes tipos de mediunidad, ¿no? Para nosotros entendemos que todos tenemos a diferente nivel una mediunidad, ¿no? No tiene que ser esa mediunidad donde tengas que se te incorpore otro espíritu o que puedas hacer, escribir cartas o que recibas claramente el mensaje, pero muchas veces entendemos que los espíritus amigos y de luz nos mandan mensajes a través de alguna idea o de algún pensamiento, aunque creamos que sea de nosotros. Ahí vienen otros temas muy polémicos, que entra el ego, entra que esas cosas de lo material y creer que son todos pensamientos de nosotros, ¿no? Esta pintora Gilma empieza a recibir esos mensajes de pintura abstracta que ella solicita que después de su muerte se han publicado mínimo 20 años después. Fue una tarea que le encargó mucho a sus sobrinos porque entendía que no iban a, ella sabía que no iban a entender el mensaje en ese momento. Y si, como les digo, los invito a que vean la bibliografía, van a ver que todas esas pinturas, que fueron más de 1000 obras sobre el abstracto, da mucho tema de temas espirituales, el avance espiritual con colores, un tema de dualidad, bien y el mal, lo de arriba y abajo, la conexión con el mundo material o lo encarnado, como nosotros le decimos, con el mundo espiritual, ¿no? Entonces, esa parte de la película creo que vale mucho la pena que podamos después como que al que le interese investigar un poquito más, porque sí, sinceramente, es muy interesante, Vincent, en ese sentido, ¿no? Eh,
De ahí, por ejemplo, como les decía, el tema de mediunidad, pues hay diferentes tipos, ¿no? Y hay una parte de la película que vemos que la propia protagonista de la película menciona que todo medium está en sintonía con las vibraciones que estamos, ¿no? Y eso va a depender mucho también con qué tipo de comunicación tengamos, ¿no? Vale mucho la pena siempre estar en una sintonía muy buena, con pensamientos buenos, estar en paz, para que también esa comunicación que siempre mencionamos, ¿no? La comunicación es de allá para acá, siempre va a ser así, ¿no? Entonces, para que esa se pueda dar de la mejor forma y con espíritus buenos, pues uno tiene que estar en sintonía. Aquí podemos ver en la película que la protagonista que venía por un suceso muy doloroso, que es la muerte de su hermano gemelo, se encontraba en un tema de depresión, ansiedad, muy perturbada, con miedo y demás, y vemos en la parte de la película en la casa, pues que a lo mejor tuvo conexión, sí, con algún espíritu, pero pudo ser un espíritu de igual de una frecuencia, una vibración menor, un espíritu obsesor, como decimos nosotros, que también en lugar de darle un buen mensaje o tratar de calmar esa angustia que ella tenía, pues simplemente la aumentó, ¿no? Entonces, creo que es muy importante en ese sentido mencionarles a todos que la mediunidad va a depender mucho de qué estemos vibrando nosotros, cómo estemos intonando, que también estemos más cercanos a este tipo de temas espirituales, que estemos en oración, para que todos los que tengan esa idea de que son medios, pues puedan tener una mejor relación o conexión, ¿no? Si damos cuenta, conforme va avanzando la película y al final la protagonista que se pueden encontrar en un estado más tranquilo, más relajado, pues puede hacer otro tipo de conexión, ¿no? Algo que también es importante mencionar y creo que la película da también ese mensaje, en un mundo de hoy tan material, pues nos volvemos como que adictos a todo el tema ahorita, y más ahorita en pandemia digital, porque si se dan cuenta, ella nada más llega a tener comunicación con el mundo exterior a través de un teléfono y también con su novio a través de una videollamada, ¿no? Y con las perturbaciones que ella tenía y el miedo y ansiedad, pues le hace creer cualquier cosa que una persona que sabía su situación le mandó un mensaje anónimo y la hizo conectar hasta pensar, ¿eres tú? ¿Eres real? ¿No eres real? Entonces la llevó como que a sobrepasar ese pensamiento hasta podríamos decir lógico, ¿no? De una materialidad de un espíritu mandando mensajes, ¿no? Entonces, otro punto importante que yo considero es que menciona también la película es pues a Víctor Hugo, ¿no? Que es un poeta francés que fue exiliado en la época de Napoleón por estar en otra idea y lo señaló, me parece, por ahí, y por eso fue exiliado, y pues mencionan muy bien, y como también les invito también a investigar un poquito ahí, pues Víctor Hugo tuvo mucha comunicación en este periodo de exilio, haciendo igual por temas de abecedario, haciendo preguntas y demás. Cabe mencionar que para nosotros como doctrina espírita, esta parte la entendemos muy bien porque pues Allan Kardec, que fue el que codificó la doctrina, pues fue haciendo ese tipo de preguntas con espíritus y tratando de detectar si eran espíritus buenos, espíritus que daban un buen mensaje, llevando esa misma como dinámica de hacer las mesas, de hacer las sesiones espíritas y preguntar a través del pensamiento, preguntar de corazón para saber si el espíritu daba una buena respuesta, ¿no? Entonces yo creo que quizá por la influencia del productor que es francés, que pues de ahí nace la doctrina espírita allá en Francia, pues él hace mucha mención y nos deja estos personajes muy relevantes como para llevarlos a estudio. Yo creo que cualquiera de los dos, tanto la pintora Gilma como Víctor Hugo, podríamos tener una sesión para platicar de ellos y profundizar cada uno su relación con el espiritismo, ¿no? Sí, muchas gracias, Gabriel. Efectivamente, comentaste, bueno, Víctor Hugo aparentemente fue exiliado en una isla que se llama Jersey, que está enfrente de Francia, entre Francia e Inglaterra.
y ahí es donde aparentemente, bueno, este documental que está viendo la protagonista, a mí lo que como profano, digamos, del tema, y seguramente algunas otras personas que están, eh, por ejemplo, utilizan golpes para comunicarse con los espíritus, utilizan la escritura, pero también, bueno, ya sabemos que los mensajes por el teléfono que estaba recibiendo la protagonista no eran precisamente de un espíritu, pero podría ser que en algún momento a través de un teléfono se pudieran recibir mensajes. No sé, esa es una pregunta de profano, pero a lo mejor nos podrías contestar. Yo creo que como tal, de un espíritu no recibir el mensaje en un celular, pero quizá si la espiritualidad trabaja para que otra persona le mande un mensaje a la persona necesitada, eso sí puede ser. La espiritualidad trabaja de diversas formas. Muchas veces puedes recibir la llamada de algún familiar o algo pudiéndote advertir de algo, ¿no? Entonces, en esa forma sí puede trabajar la espiritualidad, pero en una materialidad como mandar un tipo de mensaje a ese grado, como lo menciona la película, lo creemos hasta el momento imposible, ¿no? Ya, y después, otra cosa, pero entonces, ¿cómo, por ejemplo, veo que en un momento se ve un espíritu que está atrás de la protagonista y que agarra un vaso y el vaso se desplaza? ¿Cómo puede ser eso? O sea, ¿con qué fuerza o de qué manera lo pueden hacer si es que lo hacen? En ese sentido también eso sí puede llegar a suceder porque al final de cuentas, como menciona también la película, son energías y vibraciones, ¿no? Al final, en este mundo terrenal, los espíritus están entre nosotros y son energía y tienen esa posibilidad y que también si se los permiten, porque es algo que hay que mencionar, para que ellos puedan tener contacto de cualquier índole con nosotros, ellos también del lado espiritual tienen que tener ese permiso para que se puedan manifestar, ¿no? Entonces, esa parte de mover el vaso, sí, sí puede ser real, sí han habido casos, sí creemos en ese sentido, porque es energía también que nosotros sabemos que se mueve en este mundo terrenal, ¿no? Cabe mencionar también en una de las investigaciones, en unas entrevistas que le hacen a Oliver, también él trata de dar que la protagonista es mucha creación de su mente, todo lo que sucede dentro de la película, es su misma ansiedad, depresión y demás, dan ese enfoque que podría ser mucho tema de su mente, ¿no? Ya ves que hasta el final pregunta, o yo soy sola y nada más fue como creado en mi mente, pero ese fue el enfoque también que le da como en una segunda vista el productor, ¿no? Pero contestando lo del vaso, sí, esa manifestación sí puede llegar a ser. Muchas gracias, Gabriel. Creo que Santiago, de que estás en Ecuador, Santiago también organiza el Cine Club, pero en Guayaquil, y ahora está de espectador hoy y nos quiere hacer una pregunta. Levantaste la mano. Adelante, Santiago. Hola Vicente, muchas gracias. No sé si me escuchan, me confirman, por favor. Muy bien, Sí, muy te bien. escuchamos. Ya. Disculpen la mascarita, pero estamos trabajando, parece mentira, hasta los domingos. Este, yo tengo en general no cierro mi cabeza a nada, pero sí exijo pruebas, ¿no? O sea, no, Santo Tomás por un lado y agnóstico por otro, ¿no? O sea, necesito la ciencia. La ciencia no tiene que ser una ciencia probada por un laboratorio, probada por una cosa así, ¿no? Y sí tengo una constancia de una persona que murió y murió un día viernes. Nadie fue a la oficina sábado y domingo y el día lunes en, su, en una computadora de alguna de las personas que trabajaba ahí
en la impresora, en la impresora estaba una instrucción, no una instrucción, como diciendo, fue el cara de piedra, que se refería a la persona que parecería ser que la asesinó. Claro, podríamos decir que fue alguien que supo y que mandó un mensaje y que otra persona imprimió, pero durante el fin de semana la oficina no se abría para nada, estaba herméticamente cerrada. Y estamos hablando de hace unos 10 o 12 años, cuando estas facilidades de Internet, de estar en una computadora y pasar y controlar otra computadora, no eran posibles. Entonces, es quizás la referencia más importante que yo tengo, más clara y más contundente que yo tengo de que existe algo después de la muerte, ¿no? Y por el otro lado, también hay un momento del tiempo en que uno dice, bueno, quizás son memorias, o quizás... Esta no, ¿no? Esta no. Hablando del concepto de lo que veíamos de la chica que puede generar uno a través de desear algo, de esperar algo, crear una situación real. Entonces, en los dos casos, aparentemente real, ¿no? Podría no ser. En los dos casos, tus comentarios. Un abrazo. Gracias, Santiago. Mira, lo que mencionas es muy interesante, de que pues siempre esa necesidad de tener una comprobación es necesario, ¿no? Y una de las principales pilares de nuestra doctrina es eso, nos hace decir duda, investiga, comprueba, ¿no? Un poquito haciendo mención de la doctrina espírita, el codificador que era francés, Allan Kardec, él era científico, fue alumno de Pestalozzi, que llevaba el método de comprobación de aquellos entonces, ¿no? Y para él en ese momento la espiritualidad se le asignó esa tarea porque sabían que iba a ser el que más iba a dudar de cualquier tema y que iba a tratar de comprobarlo de una u otras formas, ¿no? El libro de los espíritus, que fue escrito en 1850, publicado en 1858-59, está basado a preguntas que él fue haciendo con diferentes mediums de diferentes lugares del mundo, haciendo las mismas preguntas, y que en aquel entonces pues era muy difícil poderse comunicar un medio, no sé, de América con alguien de África o algo así, a través de como ahorita nos estamos conectando, ¿no? Entonces, él llevaba la misma pregunta a diferentes medios para comprobar la certeza que todos los espíritus le querían dar ese tipo de respuestas, y que su misión era codificar a través de más de 1090 preguntas, si no me equivoco, el libro de los espíritus, ¿no? Pero él, en toda la bibliografía de Allan Kardec, él siempre decía, hay que dudar, hay que comprobar, y es lo bonito que yo veo de nuestra doctrina, porque hasta el día de hoy es fundamental eso, investiga, no creas, lee otra cuestión, profundiza en la lectura, da el método de comprobación para ver qué puede pasar, ¿no? Entonces, como decía por ahí Santiago, ¿no? Es necesaria esa comprobación, y claro, las manifestaciones de espiritual pues se puede dar, les digo, me quise como que ahí decir que no creemos que tanto para contestar un celular y tener una comunicación de ese tipo como está en la película, pero quizá dejar un mensaje, dejar una impresión, dejar algo escrito en una ventana, dejar algo así, creemos que la manifestación de los espíritus sí puede darse. ¿Alguien tendría alguna otra Muchas pregunta? gracias, muy claro. Gracias, Gabriel. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? ¿Algún comentario, Pilar? Adelante. Bueno, hay que recordar que existen los espíritus burlones o los espíritus de baja frecuencia. En el término casi de la película, ya ves que aparece el vaso flotando, se rompe y al final ella pregunta y le dan los golpes. Pero ahí hay un momento en donde yo digo, ya están pues prácticamente jugando con ella. No tanto es de su cabeza, están jugando con ella. Yo quisiera comentarles algo. Después de que falleció mi hermana, ella y yo éramos muy unidas, muy unidas. Fallece mi mamá en enero de este año.
Entonces, ya saben, entra uno en una pequeña depresión y todo eso. Pero hubo un momento en el que en la madrugada yo, pensando en ellos, me pregunté, dije, más que nada recordando a mi hermana, dije, ¿estarás aquí? Para esto, la película me hizo recordar también mi hermana y yo jugando siempre. Y la que se vaya primero, le digo, le viene a jalar los pies a la otra. Y siempre lo teníamos presente. Y la que se vaya primero para saber que hay algo más. Entonces yo recordando en una madrugada, pregunté, y le pregunté a ella, le digo, ¿estarás aquí conmigo? Porque yo me sentía mal. Y siempre dejo mi celular a un lado de mí, ¿no? En la lámpara, junto a la lámpara. Las luces apagadas y se encendió. Y me quedé, dije, no había nada que lo moviera, nada. Y le digo, sí, sí estás aquí. Y le di las gracias. Y a los pocos segundos se apagó, ¿sí? Entonces ellos nos manifiestan a cada rato que están con nosotros. Yo a Ceci le he comentado cuando me siento desorientada, quiero la respuesta de algo. Le comentaba que estaba yo leyendo el libro de Liberación. Le digo, y es la tercera vez que lo leo y me explican, o sea, yo encuentro muchas explicaciones ahí, pero de la noche a la mañana, pues no encontré el libro. Dije, ay, caray, ¿dónde estará? No lo encontré. Y el libro de los mediums estuvo a mi mano y dije, algo me quieren decir. Y estoy leyendo ese libro y en ese libro viene que nosotros buscamos y buscamos muchas respuestas y ellos no se cansan en dárnoslas a través de libros, películas, amigos, llamadas, y aún así seguimos dudando. Seguimos dudando, siendo espíritas y seguimos dudando. Y la verdad yo creo mucho en esto, yo agradezco ser espírita. A mí me abrieron los brazos en un momento muy difícil y pues, como dices tú, sí hay que dudar de todo, pero tampoco llegar a los extremos porque ellos solicitan permisos para venir, trabajan para estar con nosotros. Y pues nada más hay que prepararnos un poquito más. Siento que al SEAC le falta el inducir un poquito la meditación. Me gustan las sesiones que hacen, las doctrinas que llevan, pero nos falta un poquito más de meditación. En la meditación siento que a mí eso es lo que me ha ayudado mucho a escuchar. Y eso es lo que le falta un poquito al SEAC, que nos ayuden a aprender a meditar para empezar a ver la capacidad de mediunidad que tenemos. Quizás es ahora sí que mi humilde opinión y pues yo les agradezco que le escuchen. Gracias. Sí, gracias Pilar y reforzando lo que dices es totalmente cierto. Estamos rodeados de espíritus buenos y malos o burlones como se quiera decir. Por eso me comentaba yo, va a depender mucho en esa sintonía que tú puedas entender, también conectarte. Y como decíamos, ¿no? Tú tuviste la humildad y preparar tu corazón y tu mente y ahorita como tú mencionas que has estado estudiando, que pudiste entender ese mensaje de la lámpara, ¿no? Muchas veces nuestro propio ego nos impide poder tener esa conexión, ¿no? Y las respuestas están porque los espíritus, como sabemos, los buenos espíritus están para ayudarnos. Siempre que se levanta una oración, siempre que levantes tu pensamiento al Maestro Jesús, que conectes tu corazón y todo, va a llegar la ayuda de una u otra forma, como tú decías, ¿no? A lo mejor a ti te escondieron un libro porque ya no lo necesitabas y te pusieron en las manos otro, ¿no? Así muchas veces en el camino y al día pasa uno por esas decisiones. Pero ¿cuántas veces o cuántos nos damos esa oportunidad de detenernos en este mundo tan material y tan rápido que pasa la vida para escuchar ese mensaje, ¿no? Siempre queremos tomar decisiones por nuestro ego, por una premura innecesaria y dejamos de allá el momento ese que tú mencionas, ¿no? De a lo mejor sentarnos a meditar un poco, a orar,
a respirar un poquito, a pedir ese apoyo de esos espíritus que, como bien mencionas, ellos nos quieren ayudar y de aquel lado también llevan un trabajo muy fuerte para poder estar aquí cerca de nosotros y podernos dar ese mensaje, ¿no? Muchas veces son espíritus que están en el núcleo familiar espiritual que venimos ahora sí que ayudándonos en diferentes encarnaciones y que nos quieren dar ese mensaje, ¿no? Mencionando lo que dices del SEAC, el SEAC se está preparando para dar otros brincos, ¿no? Recordemos que también el espiritismo en México ahorita en los últimos años, Ceci, Jorge Camargo, Julia, Lupita, todos ellos han hecho un trabajo muy fuerte para que empiece otra vez y pues los primeros pasos es llevar a la invitación al estudio, ¿no? Para que puedan entender y ahorita creo que a lo mejor los siguientes pasos en el espiritismo mexicano va a ser ese tema, ¿no? Ir creciendo en temas de mediunidad, en sesiones, etcétera, ¿no? Recordemos también por ahí que al buen Chico Javier le hicieron leer más de 400 veces el libro de los espíritus y se lo decía Emanuel, estudia, 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 estudia. Entonces, creo que estamos en ese proceso como doctrina en México de poder estudiar, abrir también las puertas a más gente que la necesita, así como tú mencionas, ¿no? Tú llegases con una necesidad y la doctrina te abrigó con respuestas que en muchos lados no hubieses podido encontrar. Entonces, créeme que por este lado el SEG y el COEM, que es el Consejo Espírita de México, estamos en ese trabajo fuerte para, por ahí hay un curso de mediunidad que ya está, que lo están impartiendo, no sé si los domingos o sábados, ya hay material sobre mediunidad también en el COEM, en el consejoespírita.org, ya puedes bajar un curso, o sea, se ha estado trabajando, ¿no? Porque aquí les dejo también algo interesante, el espiritismo en México viene muy viejo y era muy fuerte ante otros países en el 1910 y demás. Francisco I. Madero era espírita, él tenían casas espíritas, pero desgraciadamente por temas políticos, Porfirio Díaz mandó a perseguir a los espíritas para que pudiera él seguir con su dictadura y ven un freno a la doctrina espírita en México, ¿no? No como un Brasil, por ejemplo, que pudo seguir evolucionando y sus casas espirituales tienen otro tipo de sesiones, pues tienen, por ejemplo, la fortuna de haber tenido a un Chico Javier de esta nueva era, un Divaldo Franco, que ahorita a sus 94 años nos sigue dando palestras, nos sigue dando, escribiendo y demás, y tuvo una evolución a nivel espiritual mayor. Creo que México se encuentra en ese camino de retomar otra vez toda esa fuerza y nos estamos conjuntando y pues la invitación aquí a todos es eso, ¿no? Que nos sigan por ahí en las palestras que da Jorge los sábados, los otros hermanos que dan los domingos y que poco a poco vayamos madurando ese conocimiento para que en conjunto a nivel como país espiritual podamos dar ese brinco a las otras sesiones que tú mencionas que son muy reconfortantes, ¿no? Pero al final también, y lo dice uno, ¿no? El interés y la evolución también se vuelve un tema individual, ¿no? Tú hoy tuviste la oportunidad de recibir a lo mejor el primer libro o alguien te acercó y te interesó tanto y te reconfortó tanto que sigues la lectura, empiezas a practicar, porque la meditación es más que cerrar tus ojos, elevar tu pensamiento y tu corazón y solito vas a entender cómo ir meditando, la verdad no se necesita llevar un curso especial ni nada, es un tema de conectarse realmente. Y la otra parte que refuerza siempre nuestra doctrina, ¿no? Ser una persona moral, lo más cercano a imagen al Maestro Jesús. Van de la mano para que tú puedas tener esa conexión, ¿no? Así es. Así es, y ojalá y lo podamos comprender para llevarlo a cabo, porque a veces pensamos que por el hecho de ser espíritas somos intocables, somos superiores y todo lo sabemos. Pero entre más sabemos, más humildes tenemos que actuar. Es cierto, y aparte, entre más estamos en esto, los ataques de aquel lado, de todas las vibraciones malas, también seremos más atacados porque se vuelve
un tema del bien y el mal, y la gente que estamos luchando con que esto pueda crecer, que uno mismo en su lucha individual quiere alejarse de ese orgullo, de esa materialidad, de ese ego, de a veces rencor o odio que tenemos hacia amigos y familias. Esa lucha va a ser constante, por eso hay que estar en constante oración y orar y vigilar, dice, ¿no? Orar todo el tiempo y vigilar mis pensamientos, mis acciones, porque la lucha va a ser siempre. No estamos exentos de que no podamos estar en un mal momento, que tengamos así alguna actitud en algún momento, porque pues para eso estamos aquí, ¿no? Es un mundo de aprendizaje, es la escuela, es la expiación, y es mejor mantenernos orando y vigilando. Así es. Muchas gracias, Gabriel. Gracias. Para las personas que no conocen tanto el tema, ¿nos podrías compartir en dónde pueden informarse o si hay algún link del Consejo Espírita, tanto en México como en otros países? Esta es una pregunta. Después veo aquí, acabo de ver un mensaje en el chat que hay una persona, Edith, que nos pregunta cuál es la diferencia entre invocación y evocación. Creo que es algo muy técnico y yo creo que tú nos puedes ayudar a resolver esta pregunta. Bien, de entrada, por ejemplo, nos pueden seguir en redes sociales como Consejo Espírita de México en Facebook. Ahí se da mucha información de todos los eventos que se están dando, las palestras o las conferencias que se dan los sábados, el Evangelio del Hogar que se da, me parece que 2 veces por semana. Y tenemos una página web que es consejoespíritademexico.org, donde hay mucha explicación de todo la doctrina y sobre todo algo muy importante, Vincent, hay una biblioteca virtual donde hay más de 200 libros gratuitos que pueden descargar en PDF para que puedan hacer la lectura. De entrada, a todos los que nos acompañan, que es la primera vez, les recomendamos empezar por los libros, por los libros de Kardec. Por los libros de Kardec, que es el libro de los espíritus, el Evangelio según el espiritismo, la Génesis, el libro de los medios y el cielo y el infierno. Son los 5 libros de la codificación y están ahí de manera gratuita, en manera digital en nuestro site para que puedan descargar. También por ahí, ya en el site hay algunos cursos, algunos temas, hay un curso de mediunidad y a través de las redes pueden dejar algún mensaje si están en diferentes ciudades y ahí el equipo del Consejo Espírita los puede canalizar. Hay estudios de la Ciudad de México, en Tamaulipas, en Mérida, en Cancún, en Chetumal y en otras ciudades, y la intención es esa, ¿no? Ver quién está interesado de participar y canalizarlo. Hoy podríamos decir que ha sido una bendición también este tema de pandemia en ese sentido, porque nos ha ayudado a poder ir conectando con más gente y facilitando que muchos por el horario laboral, que por la distancia, etcétera, no puedan asistir al estudio. Pues hoy hay en muchas sesiones, lunes, martes, los jueves, los viernes, de manera virtual, que pueden tener este acercamiento a la doctrina, ¿no? Por ahí vi que compartiste, si no, yo también ahorita comparto el link del site, y pues por ahí nos pueden seguir, y te digo, en Facebook estamos como Consejo Espírita de México, y ahí vienen todos los eventos en los cuales tenemos presencia, ¿no? De ahí, revisando la pregunta, sí es algo muy técnica, y voy a tratar de, a mi entender, y mi conocimiento diferenciar, ¿no? Invocación, podríamos decir que es esa sesión donde nos juntamos, o sea, es una sesión para poder pedir o llamar de manera directa la ayuda de algún espíritu y que se nos haga presencia, ¿no? Y evocación viene de que tú puedas tener de manera natural algún pensamiento, algún recuerdo, y por ahí venga algún tipo de mensaje, ¿no? Pero no fue solicitado por uno, ¿no? Creo que esa es la diferencia más importante de eso. Invocación es de que yo me voy a juntar, me voy a sentar y voy a solicitar ese mensaje a la espiritualidad, deseando que se me conceda. Y evocación
es que de manera natural me llega un pensamiento, esa vocecita que a veces sentimos que nos dice, no vayas, no esto, no le hagas caso, o vete por este lado, y que no sabemos de manera natural si fue nuestro, fue de otra, pero esa es la diferencia, estimado Visa. Muchas gracias. Entonces, por ejemplo, en el caso de la pintora que justamente hablaba en la película, que recibía como inspiración, eso también se puede considerar, digamos, de esta manera. Totalmente, totalmente. Ahí la pintora, cuando vean la bibliografía, ella tenía las dos, porque sí llegó a tener sesiones espirituales donde invocaba y tenía la presencia de espíritus. Tienen por ahí, entre todo lo que dejó, hay un cuaderno donde ella practicaba sus dibujos y donde fueron guiados muchos de ellos y muchos textos, donde sí fueron como dictados por parte de los espíritus, pero de la manera de los cuadros del abstracto que mencionan muy claramente, sí venían como evocación, venían como una idea y ella pintaba. Y ahí cabe mencionar que ella pintaba de un solo trazo, sin tener que retocar ni nada, y si ven las obras, son obras perfectas, que ella misma era lo que le daba hasta un cierto temor publicarlas en aquel entonces porque nadie la iba a creer, ¿no? Hay una pintura que representa y hasta mencionan que podría ser una predicción sobre Inglaterra, muy fuerte, porque pasa que es un hombre tirando flamas, fuego, e Inglaterra está invertida, está rodeada así como de una mancha negra, ¿no? Entonces, ahí mencionan que era totalmente una predicción y ella no sabía lo que había pintado, ¿no? Ella simplemente agarraba el pincel y se iba con las ideas que ella sentía, esas predicciones, y empezaba a pintar, ¿no? Y lo interesante era eso, que no daba retoques, tal cual ella terminaba de pintar y quedaba la obra, ¿no? Muy interesante, pues tenemos que profundizar el tema. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere dar algún comentario o pregunta. Si no, para terminar el cineclub de hoy. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, Cecilia, claro. Pues nada Adelante. más. Ay, felicidades, Gabriel, muy padre. Sí, con Gracias. respecto a mí Víctor Hugo me fascina, pero me fascina. Es más, saqué este libro para mostrárselo. Lo pueden encontrar en las redes. Es del espíritu de Víctor Hugo, psicografiado por Divaldo Pereira Franco, uno de los mayores mediums que hemos tenido ¿Cuál en es toda el título? ¿Nos lo puedes decir? Sublime, Sublime sublime expiación. expiación. Sí, todos conocemos Los Miserables. Cuando yo lo leí, que todavía no sabía de esto, yo decía, ¿cómo tiene esa capacidad impresionante para la psicología de cada uno de los personajes? Creo que es uno de los libros más maravillosos en cuanto a todo, ¿no? Tema, yo no sé mucho de literatura, leo nada más, pero era extraordinario. De ahí se convirtió en mi favorito. Cuando supe de que era parte del espiritismo y hemos podido saber que él ayuda a los escritores, ¿no? Porque también hay una responsabilidad maravillosa si tú eres escritor en saber qué escribes y para quién escribes y cómo afecta tu escritura a las demás personas y también siendo responsable de lo que uno escribe. Entonces, esas cosas no lo sabía uno antes, ¿no? De saber que todo lo que uno proyecta hacia los demás, ya sea en cinematografía, ya sea en literatura, en arte, todo, lo que influya también tiene uno esa responsabilidad, ¿no? Entonces, Divaldo se encarga de los jóvenes y de todos los literatos para que tengan esa maravillosa oportunidad de compartir esa cualidad o esa facultad que tienen, pues en hacer, influir a las mentes actualmente cosas más positivas, ¿no? En todos los ámbitos, no nada más en el espiritismo, en todos los ámbitos. Entonces, eso es lo que yo quería comentar nada más. Y ahí se ve claramente, Ceci, cómo ese espíritu de Víctor Hugo tuvo todo un trabajo súper importante encarnado
Y Sí, aún ahorita desencarnado sigue trabajando y apoyando, y pues a través de Edivaldo Franco nos da esa obra maravillosa que sí es muy recomendable que la leamos, y cómo así se ve que esa influencia que hasta el día de hoy sigue trabajando a nivel espiritual, a ese nivel de literatura, porque tú dices, ¿no? Cada uno trae un don para poder dejar ese mensaje, algunos con literatura, hay músicas hermosas, hay obras de trato, cines, pinturas, también el poder dar una palestra muchas veces es difícil, y es cada don que tiene uno para poder dar ese mensaje, ¿no? Así es, Gabriela, así es. Entonces, el arte en todas sus expresiones también está influenciado por la espiritualidad. Cuando es arte que lleva a los sentimientos a elevarlos, pues ya sabemos por quién está inspirado. Pero también está el otro tipo de arte que yo le llamaría más bien que utilizan la parte técnica, pero que también te lleva a que tus sentimientos, tus emociones también vayan para abajo. Y de eso está muy cargado ahorita el ambiente, porque podemos inclusive ver obras que a mí me ha tocado ver en la Universidad Autónoma de México, que de verdad no son nada aplaudibles. Son artistas que están más bien relacionados con otro tipo de nivel de espíritu, ¿no? Entonces también sabemos que hay de todo. No porque la técnica sea maravillosa significa que el arte va a ser elevado. Entonces, también por allí tenemos que aprender a distinguir entre un buen libro, una buena película o ese tipo de cosas que nos van a ayudar ahora nosotros que sabemos que debemos de elevar nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿no? Así es. Pues muchas gracias. Quisiera nada más comentar, si ya no hay nada más, no sé si Santiago, que está conectado, nos pueda comentar qué próxima película, porque bueno, les recuerdo que estamos en el Cineclub del Orfeo Catalá y tenemos cada 15 días una película. De hecho, la próxima película que tendremos dentro de 15 días, estamos todavía, no sabemos si va a ser la de Ghost, la sombra del amor, o va a ser Kardec. Todavía no hemos conseguido las películas, entonces ya les informaremos de cuál de las dos va a ser. Pero entre tanto, creo que en Ecuador van a pasar una película el próximo domingo. No sé si estás por ahí, Santiago. Creo que no, creo que se desconectó. Bueno, pues nada más les comento que en el próximo, a ver, estoy viendo a ver si me mandó algún mensaje, pero no. El próximo domingo va a haber el Cineclub de Ecuador con los casales catalanes de Guayaquil y de Quito, y dentro de 15 días tendremos la próxima película del ciclo de cine fantástico espiritista aquí en México. Muchas gracias al Consejo Espírita de México, a Gabriel, a Cecilia y a todos. Muchas gracias. Por favor, si se quieren suscribir al canal de YouTube, les voy a poner aquí el link. En este canal lo que hacemos es que reproducimos las tertulias. No podemos poner las películas porque las películas tienen derechos de autor, pero sin embargo ponemos el link, por ejemplo, de Netflix o de algún lugar en donde puedan ver la película los que no los hayan visto, y después ver la tertulia. Se puede volver a ver las veces que quieran, la subimos al YouTube. Pues muchas gracias, gracias a todas y a todos. Gracias, gracias Gabriel otra vez, Cecilia, al Consejo Espírita de México. Y nos vemos en 14 días. Así Muchas es, pues gracias. agradecemos también, dicen, la Buenas invitación al noches. consejo, y es un placer para nosotros estar aportando en estos temas para poder ayudar a discernir algunas dudas o algo que tengan sobre la película. Te agradecemos mucho, Vicen. Gracias. Hasta luego. Bonanit. Hasta Buenas luego. noches. Buenas tardes. Gracias.
Gracias. Gracias.